Buenas y bienvenidos a nuestro podcast titulado Críticamente. Hoy discutiremos acerca de la condición del detenido desaparecido y sus implicaciones psicológicas en el sujeto. Para abarcar esta discusión tan compleja, aterrizaremos en el caso de la colombiana Juliet Andrea Turbecchia y la experiencia de sus familiares Adriana, Falcomery, Astrid y Johanna. Iniciaremos con un recuento de la historia de Juliet. Luego relataremos brevemente los relatos de sus familiares para finalmente iniciar con una conversación acerca de la condición del detenido desaparecido y los procesos de recuperación de identidad en esta situación tan anormal. Ahora los dejo con Sofía, donde se expondrá el caso de Juliet y responderá al siguiente interrogante. ¿Qué implica entonces la condición del detenido desaparecido? Muchas gracias, Jorge. Listo, entonces vamos a empezar con el caso de Juliet, quien fue una niña que desapareció a los 12 años y su cadáver fue descubierto a los 16 años, casi 20 años después. Ella desapareció en Dabeiba, Urabá, un departamento de Antioquia, en el año 1998 inicialmente, ya que este es un caso de doble desaparición. Primeramente fue reclutada por las FARC, pero logró escapar después de 20 meses. Y posteriormente, en el año 2000, a sus 12 años, volvió a desaparecer y se determinó que fue asesinada por los paramilitares en forma de venganza por haber pertenecido a la guerrilla. Ella desapareció en el año 2000, donde pues aquí en Colombia fue una situación de alta violencia y pese a los esfuerzos de autoridades, presidente y los dirigentes, se rompieron todos los récords previos de violencia, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, que fueron unas cifras presentadas por Caracol Radio. Durante la época en la que ella desapareció, se relata que ella le contó a su familia durante su primera desaparición forzada que se subió a un camión con otros 50 niños y después les pusieron pues el uniforme de las FARC. No se han reportado otros casos en la misma zona, pero se registra que durante la época del conflicto armado, aproximadamente 600 personas desaparecieron en el territorio. En cuanto al proceso judicial, la mamá, Adriana, nunca deportó la desaparición. Por lo tanto, nunca hubo un proceso formal. Pero, pese a esto, en el año 2020, la unidad de víctimas la llamó para que aportara su ADN al banco de información y, pues, por esto se pudo determinar que Juliet había sido encontrada muerta. En cuanto a los medios de comunicación, varios periódicos como El Tiempo, Espectador, Revista Semana, Caracol, El Colombiano, entre otros, realizaron distintos reportajes del caso general, donde se reportaba que se entregaron 4 cuerpos en el territorio, entre los cuales se encontraba el de Juliet. En cuanto a los responsables, Juliet fue desaparecida la segunda vez por el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, y ellos, la familia supo esto, ya que los miembros de las autodefensas decidieron hablar acerca del caso en Justicia y Paz. Pese a esto, ellos no fueron los únicos responsables, ya que cuando tenía 10 años, se le acercaron a ella y otros niños y las FARC la reclutó. Los casos de desaparición forzada son un fenómeno que no afecta solo a la vida de la víctima, sino también a la de los familiares, por lo que tendríamos que responder cómo la desaparición de Juliet afectó a su familia. Los dejo entonces con Juan Esteban. Bueno, como principal testimonio está Adriana Turbecchia, quien es la madre de Juliet, que es una señora que durante toda su vida se ha dedicado a trabajar en casas de familia y a trabajos que le salieran repentinamente en su comunidad. Su hija Johanna y sus hijos de 17 y 3 años, junto con sus hermanas Astrid y Falcomery, fueron quienes acompañaron a Adriana durante este trágico evento. Adriana relata que, como ya se mencionó anteriormente, su hija desapareció en el año 2000 cuando tenía 12 años. Juliet fue desaparecida por el bloque del Cárdenas de las AUC. Adriana pudo comprender que se trataba de un caso de desaparición forzada por 2 hechos principales. El primero fue que el cuerpo de su hija no fue entregado como uno de los casos de falsos positivos o muertes procesadas como bajas de combate por agentes. Y el segundo fue porque 2 años antes de la desaparición, Juliet fue reclutada por las FARC, vistiéndola con uniformes y llevándosela en un camión. Fueron casi 2 años en los que no se supo nada de Juliet, pero ya logró escapar y volver a su casa. Sin embargo, tras este evento, su familia fue víctima de varias amenazas por grupos armados. Es por esto que los paramilitares fueron los responsables de la desaparición, motivada por la venganza contra Juliet por haber pertenecido a la guerrilla.
Tras la desaparición, la madre Juliet nunca denunció ante el Estado por la desaparición de su hija. Siempre tuvo fe de que volviera sana y salva a casa. De hecho, cuenta que a veces escuchaba pasos y creía que era su hija de vuelta a su hogar. La madre, a pesar de que nunca colocó el denuncio ante las autoridades, siempre anheló por el regreso de su hija, en donde incluso llegó a hacer con más frecuencia actividades como cocinar, que aunque no le llaman mucho la atención, le encontró un gusto para poder prepararle platos de comida cuando volviera Julieta. Estos hechos fueron bastante fuertes para la familia de la niña, ya que ella sufrió un doble reclutamiento. Siempre en la madre quedó una sensación de zozobra por el constante conflicto del que fue víctima su hija y una sensación de esperanza que se desvaneció con la llamada que recibió de las autoridades. La madre cuenta que desean olvidar el pasado de estos hechos y que ahora saben por lo menos en qué lugar está su hija. Actualmente le llevan flores y le ofrecen rezos a su hija cada fin de semana en el cementerio. Ahora que Juan Esteban menciona las visitas al cementerio, nos queda como interrogante el cómo fue el proceso de recuperación del cuerpo de Juliet. Laura Sofía nos va a contar sus hallazgos al respecto. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre un poco de lo que nos comentaba la fuente La Patria. Ella en esta fuente nos dice que dos de los cuerpos identificados en los que se encontraba Juliet fueron exhumados durante las diligencias de la JEP en el 2019 y febrero del 2020 en el cementerio de las Mercedes de Dabeiba. Estas exhumaciones fueron luego de recibir testimonios por parte de exmilitares que reconocieron haber participado en ejecuciones en civil y se indicaron el lugar de las fosas en los que se encontraban los sepultados. En esta jornada no solo fue encontrado el cuerpo de Juliet, sino otras 53 personas que podrían corresponder a víctimas de los falsos positivos. Sin embargo, pues como se mencionó pues anteriormente, solo 4 pues hasta ahora han sido pues identificadas. Esta entrega a lo, después de esta exhumación, pues esta entrega de los restos a los familiares fue hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a sus familiares tras décadas de búsqueda. La entrega del cuerpo de Juliet junto pues, a otros 3 cuerpos se realizó mediante una ceremonia solemne en el Parque Central de Aveiva. Pues pues, esto es un proceso muy difícil para la familia, entonces en términos emocionales, pues según Semana, la exhumación e identificación del cuerpo de Juliet para la familia como pues un testimonio que dejó la tía de Juliet es que era un descanso después de tantos años sin saber el paradero de la niña. Y pues ellos decían que al menos ya sabían dónde estaba. Pues lo anterior permite pues para la familia un alivio de la frustración e incertidumbre que inundaron a los familiares por años. Pues al encontrar los restos de esta menor ya ellos pueden decir que Juliet, bueno, por lo menos su cuerpo ya no está con ellos y pues hacer todo esto lo que es una prueba de realidad. El proceso pues de exhumación en sí es en sí como se evidencia en el texto de Gatti, una narrativa de sentido, pues reconoce la posibilidad de reconstrucción y reparación a través de unir al cuerpo, el sujeto y vincular la identidad con el nombre del desaparecido. Esto es lo que pasa cuando pues, se encuentran los restos de la persona. Se puede unir el cuerpo con el nombre y así de pronto tratar de reconstruir esa identidad perdida. Sin embargo, algo que se puede resaltar es que la mamá de la menor afirmó que nunca había perdido la esperanza de que su hija estuviera viva. Nunca esperó que le dijeran que la habían asesinado. De hecho, ella decía que lo esperaba todos los días y que a veces escuchaba pasos y pensaba que era ella. Asimismo, desde la desaparición de Juliet, su madre asegura que le cogió más amor a la cocina, pues esperaba que a su regreso pudiera prepararle una variedad de platos. Pues acá se puede ver que la desaparición se integró en la vida habitual de Adriana. Vivía con ella y gracias a ese estatus de desaparecido conservaba una esperanza de que su hija estuviera viva. Según pues menciona el espectador, la fuente que encontramos, el día que Adriana recibió los restos de su hija no quiso identificarse ni hablar con ningún medio, por lo que se puede decir que estaba combatiendo con el nuevo estatus de su hija, lo de que ella no era una desaparecida, sino un ex desaparecido. En esta cuestión, algunos de los problemas que deberían ser objeto del trabajo en un enfoque psicosocial en esta entrega digna de resto es que en primer lugar se debe tener en cuenta un enfoque psicosocial en el proceso de exhumación y entrega digna de restos,
Pues en este caso resulta de gran importancia porque la madre de Juliet pensaba que su hija seguía con vida y cuando recibió la llamada fue para notificar que le iban a entregar el cuerpo. Por lo tanto, la psicología social debería darle forma al proceso en el cual la nueva realidad que no había construido la familia con la desaparición integrada en su vida habitual no se desmorone. En consecuencia, se debería dar forma a un lugar al ex desaparecido. Que esto es un concepto tan complejo, pues no, pues en realidad no tiene sentido. Y entonces, algo que nos decía Gatti es que el primer paso para gestionar esta dificultad es dar un nombre común que designe esta difícil posición colectiva a lo que denominan aparecidos, desaparecidos, reaparecidos. El segundo, dar sustento a ese nombre común construyendo un lugar de enunciación socialmente compartido y de esta manera que el lenguaje se pueda volver un testimonio. Y de esta manera, pues la psicología social puede puede mejorar este proceso de exhumación y entrega digna de restos. En este caso, debemos entonces cuestionarnos cómo fue el proceso de gestión emocional para los familiares y también cómo podría ayudárseles desde el área de la psicología. Juan Carlos nos contará sus reflexiones al respecto al tema. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, como ya se mencionó en este podcast, Adriana gestionó emocionalmente la situación aferrándose a la noción de un resquicio de esperanza. En ese sentido, ella afirma que en ningún instante perdió la esperanza de que su hija se encontrara con vida. Ella dice que la esperaba en su casa todos los días desde el momento en que no supo nada de ella. De hecho, ella enuncia que a veces escuchaba pasos y creía que era su hija. Por tanto, nunca se imaginó que le dijeran que la habían asesinado. Acá es posible determinar que, en el caso de Adriana, según Gatti, se podría decir que en su psique existen figuras a las que acude para gestionar la disociación de la identidad que provoca la desaparición forzada. Específicamente, ella alude a que la existencia de su hija perviva constantemente en su memoria con el fin de que pueda filtrar el dolor que provocó la desaparición. Así pues, como lo menciona Gatti, Juliet dejó un rastro en los recuerdos y la memoria de su madre, el cual se resiste a desaparecer. Por otra parte, para Adriana, su familia fue la principal fuente de apoyo para la gestión emocional de esta difícil experiencia. Junto con sus hermanas, Falcomer y Astrid, y su hija Joana, le ofrecían rezos cada fin de semana a su familiar desaparecido. No obstante, resulta pertinente resaltar que una vez la Jurisdicción Especial para la Paz le ofreció acreditarse como víctima, ella prefirió no hacerlo y dice que su familia prefiere olvidar el pasado que vivieron con el doble reclutamiento de su hija. Pues de esta manera concluye que así no se exponen más a otra pérdida porque el conflicto no ha desaparecido al interior del país. Por otra parte, Adriana posee un portarretrato con la única fotografía que conserva de su hija, que se la tomó justo el día en que desapareció. Por otro lado, aunque comenta que quiso guardar la ropa de ella, no lo hizo precisamente en honor a ella, por lo que donó parte de su ropa. Asimismo, también confiesa que a pesar de que no le gustaba cocinar, como ya se mencionó, lo hace por costumbre, pero sobre todo porque eso le recuerda a su hija, ya que a ella sí le apasionaba esta actividad. Desde la desaparición de su hija, ella asegura que le cogió más amor a la cocina, pues esperaba que a su regreso le pudiera preparar gran cantidad de platos. En este punto es relevante esbozar que, a la luz de los planteamientos de Gatti, el familiar que afronta la desaparición de algún modo asegura que el desaparecido permanezca en su vida cotidiana por medio de huellas o rastros que ha dejado. En este caso, una fotografía, su ropa y su pasión por la gastronomía. Por último, se puede hablar de cuál debería ser el rol de la psicología ante uno de estos casos de desaparición forzada. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que en la vida cotidiana, esta catástrofe no se gestiona de una manera fácil, ni de una sola manera. Por esta razón, la psicología debería, como dice Gatti, abogar por recuperar el sentido, es decir, dotar de sentido al vacío que provocó la desaparición. Debido a esto, el mismo autor propone que los psicólogos deben ser militantes de la recuperación del sentido, con el fin de que estos profesionales planteen estrategias que se enfrenten a la disolución de sus objetos de trabajo y propongan salidas, tanto teóricas y prácticas, para pensar y actuar sobre el proceso de gestión emocional ante uno de estos casos. Esto implica que los psicólogos deben acompañar a las personas para trabajar en pos de recuperar los equilibrios de que la catástrofe devastó. De esta manera, si lo que provocó la desaparición fue devastar la identidad, de lo que se trata es de intentar recuperarla.
Con esto en mente, dichos expertos deberían garantizar reponer lo que esta situación deshace, que apuesten por reunir cuerpos y nombres para otorgarles nuevamente una identidad específica y por recomponer individuos, devolviendo sentido a la conexión de esas personas con su familiar desaparecido, tal como lo hacen las narrativas del sentido. Esperamos que a estas alturas de nuestro podcast podamos haber proyectado al oyente la carencia de sentido que hay en la condición del detenido desaparecido. Pues el caso de Juliet no es único, y son muchos quienes han sufrido la pérdida de un familiar en condiciones similares, cuyos familiares fueron separados de su cuerpo e identidad. De esta manera, como psicólogos, debemos comprender que cada víctima tiene una forma de lidiar con esta situación, y no podemos suponer que los familiares realizarán un proceso de duelo en estas situaciones tan difíciles. En el caso de Juliet, su madre Adriana regaló parte de su ropa no por desprenderse del recuerdo de su hija, mas por querer preservar el gusto de compartir que tenía su hija. Sin embargo, puede haber un sinnúmero de maneras para gestionar la desaparición forzada que van desde la preservación de reliquias hasta el desprendimiento absoluto del recuerdo del familiar. Como psicólogos, tenemos entonces la responsabilidad de estar en capacidad de acompañar a las víctimas en los procesos de gestión que ellos elijan. Debemos ayudar a estos a recuperar sus vidas cotidianas y aprender a vivir con la condición de detenidos desaparecidos de sus familiares. Lo anterior implica comprender el camino que nuestros pacientes elijan para gestionar su situación y ayudarles a explorar una nueva cotidianidad a la que deberán adaptarse. Con esto concluimos nuestro podcast. Les deseamos un feliz día.